Les damos la cordial bienvenida una vez más a esta enseñanza que la Iglesia La Misericordia de Dios es Infinita ha realizado en pos de la edificación de la Iglesia. Les invitamos a que nos visiten a nuestra página web www.lamisericordiadeDiosEsInfinita.com. Y aquellas personas que nos halagan con sus mensajes, que el Señor me las bendiga. Esta enseñanza que la hemos titulado Necesitamos pastores. Hemos escogido un texto base de las Sagradas Escrituras, en este caso del profeta Jeremías, capítulo 3, versículos del 15 al 17. Los invitamos a que nos acompañen en sus Biblias para dar lectura a esta porción de las Sagradas Escrituras. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y su palabra dice: y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con conciencia y con inteligencia. Y acontecerá que cuando os multipliquéis y crezcáis en la tierra, en esos días, dice Jehová, no se dirá más arca del pacto de Jehová, ni vendrá el pensamiento, ni se acordarán de ella, ni la echarán de menos, ni se hará otra. El 17. En aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono de Jehová, y todas las naciones vendrán a ella en el nombre de Jehová en Jerusalén, ni andarán más tras la dureza de su malvado corazón. Entramos en oración. Amantísimo Señor y Padre glorioso, Padre, te damos la oportunidad, porque nos has puesto una vez más para predicar tu palabra, Señor. Dios de la gloria, te pedimos que en este momento, Señor, seas tú, Padre, abriendo los ojos espirituales de quienes nos escuchan, Padre, y seas tú a través de tu Espíritu transformando vidas, Padre. Te pedimos, Señor, que vuelvas a nosotros esos tus ojos misericordiosos, Señor, mi Dios. Oh Padre Celestial, pongo en tus manos esta enseñanza, Señor, para que tu iglesia sea edificada, Señor. Vuelva a las sendas antiguas, como a ti te place, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, a ti te dejo todo, Señor. Amén, Señor, amén. Queridos hermanos, necesitamos pastores. Ese es el título de esta enseñanza. Personalmente estoy convencido de que ser pastor es un privilegio bendito y es una gran responsabilidad. Ser embajador de Dios y ministro de la reconciliación es la misión más noble, más sublime, más urgente que un hombre puede ejercer en la tierra. Ser portador de las buenas nuevas, predicador del Evangelio, consolador de los afligidos, edificador de los santos y pastor de las almas es el puesto de más honra que el hombre puede ocupar en su vida. Ninguna ventaja financiera podría o debería desviarnos de esa tarea. Ninguna posición política,
por más estratégica, debería encantarnos al punto de desviarnos del ministerio de la palabra. Charles Spurgeon decía a sus alumnos: hijos míos, si la reina de Inglaterra os invita para que seáis embajadores en cualquier país del mundo, no os rebajéis de puesto, dejando de ser embajador del Rey de Reyes y Señor de Señores. Creo fervientemente que la necesidad más grande que tenemos en la iglesia cristiana contemporánea es de un gran despertamiento espiritual en la vida de los pastores, en la cual me incluyo. Si los pastores no tienen palos secos para quemar, hasta la leña verde se encenderá. Estoy de acuerdo con lo que decía este siervo de Dios, Dietrich Lehman Moore, evangelista norteamericano, cuando dijo que el despertar de una iglesia empieza cuando se prende una hoguera en el púlpito. Si de un lado los obreros son el principal problema de la obra, del otro lado también ellos son el principal instrumento para el crecimiento de la obra. Necesitamos desesperadamente de un avivamiento en el púlpito, hermanos. Necesitamos pastores que amen a Dios más que a su éxito personal. Necesitamos pastores que se fatiguen en la palabra y traigan alimento nutritivo para el pueblo. Necesitamos pastores que conozcan la intimidad de Dios por la oración y sean un ejemplo de piedad para el rebaño. Necesitamos pastores que den la vida por el rebaño en lugar de explotar al rebaño. Necesitamos pastores que tengan el valor de decir no cuando los demás estén diciendo sí, y decir sí cuando la mayoría dice no. Necesitamos pastores que no doblen y no se doblen, hermano, al pragmatismo, ni vendan su conciencia por dinero o éxito. Necesitamos pastores fieles y no pastores populares. Necesitamos hombres quebrantados y no astros ensimismados. Quizás uno de los grandes problemas contemporáneos sea que tenemos muchas estrellas en la constelación de la grey evangélica. Hay pastores a los que les gusta ser tratados como actores de cine, como astros de televisión. Sin embargo, es importante decir algo, que las estrellas brillan donde el sol no está brillando. Donde el sol de la justicia brilla, no hay espacio para que el hombre brille. Dios no divide su gloria con nadie. Solamente Jesús debe ser exaltado en las iglesias. Toda la gloria dada al hombre es gloria vacía, hermanos. Es vanagloria. El culto a la personalidad es idolatría y una abominación para el Señor, Jehová de los ejércitos. El anhelo profundo de mi corazón es que pastores sean los primeros en arreglar su vida con Dios. Sí, hermanos, lloren entre el pórtico y el altar y clamen a Dios por un tiempo de restauración. El gran revivimiento que hubo, hermanos, o que vino sobre la iglesia coreana,
en el inicio del siglo XX fue el resultado, hermanos, del quebrantamiento de sus pastores. Ese despertamiento espiritual y glorioso en la iglesia coreana es digno de ser imitado. Pues ha llegado nuestra oportunidad. Ha llegado el tiempo de que seamos conocidos como hombres de Dios, como Elías y Eliseo, entre otros. Ha llegado el tiempo de que las personas sean informadas que en la ciudad donde vivimos hay hombres de Dios, de confianza como Samuel. Ha llegado el tiempo de que las personas reconozcan que la palabra de Dios en nuestra boca es la verdad. Ha llegado el momento de ser hombres como Pablo, que predicaba con lágrimas y poder, ya sea en la prisión, en libertad, con dinero, o teniendo privaciones en la salud, o cuando era atacado por los aguijones. Ha llegado el momento de que seamos pastores como Pedro, que no vendían la gracia de Dios por dinero, no aceptaban ofrendas hipócritas y aún sin provisiones de plata y oro, veían el poder de Dios realizando grandes prodigios por medio suyo. Ha llegado el momento, hermanos, de ser pastores como Juan el Bautista. Sí, hermanos, que estaba listo para perder su vida, pero jamás a negociar los dogmas de Dios en su ministerio. Ha llegado el tiempo de imitar al gran y supremo pastor de ovejas, Jesucristo, que fue manso, hermanos. Sí, hermanos, fue manso y humilde de corazón. Amó a sus ovejas hasta el fin y dio su propia vida por ellas. Que el Señor nos dé pastores según su corazón, en su gracia y misericordia. No lo dudo que hay pastores fieles predicando con cuidado la palabra de Dios, vidas siendo transformadas por la acción regeneradora del Espíritu Santo, hogares siendo cambiados e iglesias siendo edificadas en la verdad. Pero por otro lado también hay otros escenarios grises y tempestuosos, hermanos, señalando la presencia de una lepra devastadora. Se trata de una crisis de integridad teológica y moral en la clase pastoral. Esa crisis está esparciéndose rápidamente como un hilo de pólvora, hermanos, encendida, alcanzando a toda la iglesia. Las consecuencias de esa lepra socavan las propias estructuras de la sociedad. A continuación, queridos hermanos, veremos 9 necesidades, hermanos, urgentes, en los que apacientan a la grey de Dios. La primera de ellas: necesitamos pastores convertidos en el ministerio. Es doloroso que aquellos que se levantan para predicar el Evangelio a los demás no hayan sido alcanzados aún por el mismo Evangelio. Hay quienes predican el arrepentimiento sin que jamás lo hayan probado. Hay quienes anuncian la gracia sin que jamás hayan sentido ser transformados por ella. Hay quienes conducen los perdidos a la salvación y aún están perdidos. Les invito a leer en Mateo capítulo 7, versículos del 21 al 23. Dice:
No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. El 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Y qué dice el 23, hermano? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Qué terrible, hermanos. En el siglo XVII, Richard Baxter, un puritano de Inglaterra, en su famoso libro, El Pastor Aprobado, ya advertía hacia la existencia de pastores que no tenían que nacer de nuevo, sino tenían que encontrar la gracia de Dios, como lo vemos en Juan 3, versículos de 3 al 5. Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que el que no naciera de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Y en el cuarto Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer sirviendo, siendo viejo, nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciera del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Todo esto es por gracia de Dios. Existen muchos pastores que jamás fueron llamados por Dios para el ministerio. Ellos son voluntarios, pero no tienen vocación. Entraron por los portales del ministerio, por influencias externas y no por un llamado interno y eficaz del Espíritu Santo. Fueron motivados por la seducción del estatus ministerial o fueron motivados por el glamour del liderazgo pastoral, pero jamás fueron separados por Dios para esta labor. La convicción del llamado y la seguridad de la vocación no sucede cuando vemos todas las puertas cerrándose y después contemplamos la puerta abierta del ministerio. No, hermanos. Vocación es cuando usted tiene todas las demás puertas abiertas, pero solamente consigue ver la puerta del ministerio a través del Espíritu Santo. Número 2. Necesitamos pastores que no sean perezosos. Es deplorable, hermanos, que haya pastores que tienen las manos débiles en la más importante y urgente de las tareas. Es incomprensible que algunos que ejercen un trabajo que a los ángeles les gustaría hacer sean reunentes, hermano, y demorados en la obra. En Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 1, la palabra es fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. El pastoreo es una obra y una excelente obra. No es una obra para gente perezosa, pero una obra que exige cualquier esfuerzo, todo empeño y todo cuidado. El apóstol Pablo dice a los ancianos que gobiernan bien, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Esto lo vemos en Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 17.
Es importante destacar que el ejercicio del ministerio implica esmerarse en el estudio de la palabra. Los perezosos jamás cavarán las profundidades de la verdad. Ellos jamás se van a esmerar en la búsqueda del alimento nutritivo para el pueblo. Ellos jamás se van a empeñar en proteger a las ovejas de Cristo. En Hechos capítulo 20, versículos del 29 al 30, dice: porque yo sé que después de mi partida en medio de vosotros, lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. El 30, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Como ven, hermanos, existen pastores que duermen demasiado, trabajan poco y quieren todas las recompensas. Quieren los laureles, pero jamás la fatiga. Quieren las ventajas, jamás el sacrificio. Es triste notar que muchos pastores no dan todo de sí mismos, hasta el punto de quedar exhaustos. Son obreros descuidados, pastores de sí mismo, que se apacientan a sí mismo, en vez de pastorear el rebaño. Quieren facilidades y ventajas personales, sin que jamás inviertan su vida en la vida de las ovejas. En Ezequiel 34, del 1 al 6, hermanos, vamos a leer esa palabra. Dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores: así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los pastores de Israel que apacientan a sí mismo, que se apacientan a sí mismo. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura, os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. El 4, no fortalecisteis las débiles, ni las curasteis a la enferma. No vendasteis la perniquebrada, no volvisteis al redil la descarriada, ni buscáis de la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ella con dureza y con violencia. Y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Y el 6 dice: anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Qué terrible, hermanos. Mediten esta palabra. Como número 3, necesitamos pastores que no sean codiciosos. Existen pastores que están interesados en el dinero de las ovejas más que de su salvación. Existen pastores que hacen del ministerio un negocio, mercadean con la palabra y transforman la iglesia en un negocio que ofrece muchas utilidades. Leamos 2 de Corintios capítulo 2, versículo 17. Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablemos en Cristo, hermanos. Existen pastores que organizan iglesias como una empresa particular,
donde prevalece el nepotismo, transforman el púlpito en una vitrina, el evangelio en un producto, el templo en una plaza de negocios y a los creyentes en consumidores. Son obreros fraudulentos, codiciosos, avaros y engañadores. Son amantes del dinero y están embriagados por la seducción de la riqueza. Existen pastores que cambian el mensaje para obtener más utilidades, predican prosperidad y engañan al pueblo con predicaciones tendenciosas para llenarse a sí mismo. Pastores y más pastores están saliendo de la estructura eclesiástica y rompiendo con sus denominaciones para crear ministerios particulares en el que el líder se vuelve el dueño de la iglesia. La iglesia pasa a ser una propiedad particular del pastor. El ministerio de las iglesias se vuelve un gobierno de dinastía en el que la esposa es ordenada y los hijos son sucesores inmediatos. No dudemos que Dios llama a algunos para el ministerio específico y que toda la familia está involucrada en el proyecto. Pero la multiplicación sin escrúpulos de ese modelo es muy preocupante. Número 4. Necesitamos pastores estables emocionalmente. Existen pastores enfermos emocionalmente en el ejercicio del pastorado. Deberían ser pastoreados, pero están pastoreando. Deberían ser cuidados, pero están cuidando de los demás. Deberían estar siendo cuidados emocionalmente, pero están ayudando a otros. Un pastor sin equilibrio emocional puede traer grandes pérdidas para sí mismo, una autodestrucción, podríamos decir, para su familia y para la iglesia. El ministerio tiene sus complejidades y exige obreros adecuados y emocionalmente saludables. El pastor lidia con tensiones y si no es una persona centrada y equilibrada, se resquebrajará, hermanos, emocionalmente y puede generar conflictos a su alrededor. Muchos problemas en la iglesia son creados por la falta de habilidad de sus pastores, la dirección equivocada de una situación aparentemente simple puede desencadenar problemas que difíciles serán resueltos. El pastor es un hombre que necesita dominio propio. Hay momentos en que una reacción desenfrenada echa todo a perder. La precipitación en el hablar puede generar grandes contiendas y conflictos. La manera equivocada de hablar puede desencadenar verdaderas guerras dentro de la iglesia. La truculencia, hermanos, esa palabra significa que es muy cruel al hablar, morboso o grosero. En el actuar del pastor puede abrir heridas incurables en las relaciones interpersonales. No hay región más resbalosa para un obrero frágil emocionalmente que la oficina pastoral. Y tome muy en cuenta lo que voy a decir. Muchos pastores han naufragado en las aguas revueltas de ese secreto lugar. Más del 40% de las personas que entran en una oficina pastoral son del sexo femenino. Y más del 50% de los asuntos tratados están relacionados a la vida sentimental. Un pastor emocionalmente vulnerable se puede involucrar emocionalmente con sus aconsejadas,
o dejarse involucrar por ellas. Existen varios pastores que perdieron el ministerio dentro de la oficina pastoral. Sí, hermanos, como me están escuchando, dentro de la oficina pastoral. Son como Sansón, verdaderos gigantes en determinadas áreas de la vida, pero débiles emocionalmente, que se derriten ante la seducción y pierden la visión. El ministerio, la familia y la propia vida. ¿Por qué? Porque son inestables emocionalmente. Número 5. Necesitamos pastores valientes, sin miedo. El miedo es más que un sentimiento, es un espíritu. Pablo le escribe a Timoteo diciendo que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículos del 7 al 9. Sí, hermanos, el miedo nos paraliza. El miedo altera nuestra comprensión de las cosas. Los discípulos de Jesús, arrinconados por el miedo, lo vieron andando sobre las olas y gritaron de terror: es un fantasma. Usted lo puede ver en Mateo 14, 26. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: es un fantasma, y dieron voces de miedo. En vez de mirar a Jesús como la solución de sus problemas, lo vieron como el empeoramiento de la situación. El miedo les opacó la visión y les entorpeció el alma, hermanos. Jesús contó la parábola de los talentos y dijo que quien recibió solamente un talento con miedo de fracasar, lo enterró y fue descalificado por su Señor. En Mateo, capítulo 25, versículos del 24 al 27. Los invito a leer. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo. Fíjese, hermano, y fui y escondí un talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo Jesús le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, deberías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses, hermano. Existen muchos pastores con miedo de fracasar en el púlpito, en la consejería, en la administración. Existen pastores con miedo de relacionarse con el liderazgo y con miedo de la opinión del pueblo, hermanos. Existen pastores que actúan como una tortuga, hermanos, pues se esconden bajo esa gruesa cáscara, hermano. Se esconden en ese caparazón, pensando que ese falso blindaje los protegerá de decepciones. El miedo nos puede privar de cosas maravillosas, hermanos, que están a nuestro alcance. No permita que el miedo del fracaso lo transforme. El fracaso es una circunstancia, nunca una característica personal. Recuerde, querido hermano. Número 6. Necesitamos pastores teólogos, hermanos. La iglesia cristiana evangélica crece explosivamente, pero al mismo tiempo pierde vergonzosamente la identidad del evangelio. Lo que en verdad crece
no es el Evangelio, sino otro Evangelio, un Evangelio híbrido. Se predica sobre prosperidad y no sobre salvación. Habla de tesoros en la tierra y no de tesoros en el cielo. Existen muchos vientos de doctrina que soplan todos los días y en diferentes direcciones. Y las novedades están floreciendo, hermanos. Novedades. Novelería. La Biblia es utilizada de manera mágica para sostener herejías de pastores entorpecidos, hermanos, porque no hay otra palabra, que buscan a cualquier costo utilidades y la promoción personal. Esos pastores son verdaderos especialistas en comunicación, mercado, pero menos en lo espiritual. Siempre están creando alguna novedad para atraer a su pueblo, sin la palabra de Dios, porque es omitida al pueblo. En vez de nutrir al pueblo con el trigo de la verdad, lo sacian con la paja de las novedades. Les invito a leer Jeremías 23, versículos del 28 al 32. El profeta que tuviera un sueño, cuente el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. 29. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Por tanto, he aquí que estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras, cada uno de su más cercano. Dice Jehová, he aquí, yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, Él ha dicho. El 32, he aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los que cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Estas novedades impuestas son como la goma de mascar, hermanos, como el chicle. Al comienzo usted lo mastica y es dulce, agradable. Pero después de un tiempo determinado, usted empieza a masticar caucho, hermano. Y tienen que inventar otra novedad, hermanos. Son pastores propensos a ser títeres al servicio de las causas particulares de obreros fraudulentos, hermanos, inclinándose. Esos pastores apenas son transmisores de un mensaje que no encuentran en la palabra, sino que la transmiten al pueblo como si fuera la palabra, hermanos. Como si fuera la palabra de Dios. Esos pastores no creen más en la inerrancia y suficiencia de las Escrituras. Están perdidos y hacen que el pueblo de Dios hierre. Jeremías 23, versículo 32 dice, he aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas, y no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Ya lo leímos, hermanos. Era necesario, Padre. Era necesario volverlo a leer para que quede dentro de nuestros corazones. Cuando una iglesia llega al punto de abandonar
su confianza en la palabra de Dios, va a su destrucción eminente. Y mi deber es prevenirlos, queridos hermanos. Número 7. Necesitamos pastores sin nepotismo, hermanos. Pastores que gobiernen al pueblo con demasiado rigor, actúan de manera grosera, con despotismo, con las ovejas de Dios. Dominan al pueblo con autoritarismo, hermanos. Sí, hermanos. Veamos en 1 de Pedro, capítulo 5, versículo del 1 al 4, hermano. Hermosa porción de la palabra de Dios. 1 de Pedro, capítulo 5, del 1 al 4. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de su gloria, hermanos. Qué maravillosa palabra, hermanos. Qué aliento. Sin embargo, denigran a aquellos que cuestionan su modelo. El autoritarismo es una especie de inseguridad, hermanos. Es complejo de inferioridad disfrazado de complejo de superioridad. Es el miedo de dividir el poder y ser rechazado, hermano. Un liderazgo impuesto no tiene valor. Un liderazgo establecido por miedo no es digno de un cristiano. Nuestro modelo de liderazgo es aquel ejercido por Jesús. Él fue un líder, siervo. El liderazgo no es una posición de privilegios, sino una plataforma de servicio. Servir. El líder no es el que grita más fuerte, sino el que conquiste el corazón de todos por el ejemplo y sirve a los que lidera con amor, hermanos. El apóstol Pedro dice que el presbítero no debe actuar como teniendo señorío sobre el rebaño, sino como su modelo. En 1 de Pedro 5:3 ya lo leímos. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. El apóstol Juan denuncia la práctica egoísta y grosera de Diotrefes, al que le gusta tener el primer lugar en la iglesia. Esto lo vemos en 3 de Juan, capítulo 1, versículos del 9 al 11. Usted la puede mirar, hermanos, y meditar. Número 8. Necesitamos pastores hogareños. Un pastor corre gran riesgo al cuidar de otros y descuidar el cónyuge. El pastor corre el gran riesgo de dar atención especial a todos los que le buscan y no dar atención en especial a su propia familia. El pastor corre el riesgo de ser un marido ausente e insensible a las necesidades emocionales de su esposa. Existen pastores que viven de las apariencias, predican sobre matrimonio, pero están con el matrimonio destruido.
dan consejería a las parejas en crisis, pero no la aplican a ellos mismos. Esos principios a su propia relación conyugal. Hay pastores que predican una cosa y practican otra. Son amables con los demás y amargos con la esposa. Son tolerantes con las ovejas e implacables con sus hijos. Hay pastores que son ángeles en el púlpito y demonios en el hogar. Y ese abismo entre el púlpito y el hogar, hermanos, deja sin credenciales al ministro. Descalifica el ministerio y quita al pastor la unción para ejercer con fidelidad y eficacia el pastorado. Y si el pastor no es bendición dentro de su casa, será un fracaso en la congregación. El primer y más importante rebaño de un pastor es su propia familia. Ningún éxito en el ministerio compensa el fracaso familiar. Grábese bien esto, querido hermano. Ningún éxito en el ministerio compensa el fracaso familiar. La familia del pastor es el pilar de sustentación del ministerio. La palabra de Dios dice que aquel que no sabe gobernar su propia casa no es apto para gobernar la iglesia de Dios. En 1 de Timoteo, capítulo 3, versículos del 4 al 5, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? En la Biblia no se registra, hermanos, que Noé fue el más grande evangelista de todos los tiempos, aunque predicaba también. Pues a pesar de no haber conseguido llevar a nadie a la arca, llevó con él a toda su familia, hermanos. Hay muchos predicadores que son instrumentos para llevar muchos a la salvación, gloria a Dios, pero pierden a su propia familia. El sacerdote Elí fue reprobado por amar más a sus hijos que a Dios. Y aún así dedicó tiempo a los demás, pero no cuidó a sus propios hijos. Si navegamos por las Sagradas Escrituras, 1 de Samuel, capítulo 2, versículos del 12 al 17, del 22 al 36, las podríamos analizar, hermanos. No nos queda más que decir, por lo tanto, existen muchos pastores con familias reventadas emocionalmente. Son delicados con las ovejas e insensibles con la familia. Existen mujeres casadas con pastores que viven en una inmensa soledad, y hay hijos de pastores que son huérfanos de padres vivos. ¡Qué dolor, qué amargura, hermanos! Los pastores tienen que rescatar con urgencia la prioridad de cuidar de la familia. La iglesia es una bendición y tenemos que aprender a amarla y a cuidarla como a la niña de los ojos de Dios. Pero no podemos hacer eso, hermanos, en detrimento de la propia familia, sacrificando a la familia. El mejor camino es que toda la familia ame el ministerio y trabaje unida y firme en apoyar el ministerio pastoral. Porque cuando la familia del pastor ve la iglesia como rival, eso trae grandes trastornos para el pastor.
y también para la iglesia. 9 y último. Necesitamos pastores que no vivan en pecado. No existe nada más peligroso para la vida espiritual de un hombre que se le pierde el horizonte de lo santo y lo profano, o de lo sagrado o lo impuro, hermanos. Los hijos de Eli, Ofni y Finés, eran sacerdotes del Señor, pero también eran impuros, irreverentes, abominables delante de Dios. Ellos hacían la obra de Dios, pero no vivían para Dios. Tenían ministerio, pero no tenían vida, desempeño, pero no piedad. Podemos leer esto y refrescarnos en 1 de Samuel, capítulo 2, del 12 al 26. Un día los israelitas, cuenta la Biblia, entraron en batalla contra los filisteos ante una derrota amarga en la cual 3,000 israelitas fueron muertos. Esos sacerdotes impuros trajeron el arca del pacto al campamento, pero la derrota fue aún más numerosa. Murieron 30,000 hombres. Esos 2 religiosos fueron muertos. El arca fue robada. Mire qué tragedia. Y la gloria de Dios se alejó de ellos. Esta historia la podemos ver y analizar también en 1 de Samuel capítulo 4, del 1 al 22. Un ministro infiel es peor que un incrédulo. Charles Spurgeon decía que un ministro sin piedad es el agente más grande del diablo en la iglesia, hermanos. Si la vida de un pastor es la vida de su ministerio, los pecados del pastor son los maestros del pecado. Los pecados del pastor son más graves, más hipócritas y más devastadores que el pecado de las demás personas. Más graves porque el pastor peca con conocimiento, con causa, con dolo. Más hipócritas porque el pastor denuncia el pecado en público y lo practica en secreto. Y más devastador porque cuando el pastor peca, más personas quedan escandalizadas. No son pocos aquellos obreros que caen en el lazo de la impureza y de la infidelidad conyugal. Esto crece de manera espantosa. El número de pastores que se involucran en relaciones sexuales ilícitas en la iglesia crece vertiginosamente. El número de divorcios en la clase pastoral es alarmante. Un ejército de pastores es despojado del ministerio cada año por cuestiones morales. José Pelsin Silva, pastor brasileño, describe en su libro Las escalinatas de la tentación hasta la caída. Él dice que la tentación se transforma en caída cuando el hombre para donde no debería haber parado, cuando da oídos a quien no debería haber oído, cuando mira hacia donde no debería haber mirado, cuando prueba lo que no debería haber probado. Tenemos que ser cautelosos, pues el pecado puede retenernos por más tiempo de lo que nos gustaría quedarnos. Puede llevarnos más lejos de lo que nos gustaría ir. Y puede costarnos más caro de lo que nos gustaría pagar.
Craig Russell, en su libro Confesiones de un pastor, advierte hacia el peligro de la tentación sexual, que empieza como simple por una mirada, hermanos. Empieza a transformarse en una mirada, enseguida en pensamientos más prolongados, hasta degenerar rápidamente en un acto. Las estadísticas son increíbles, hermanos. Investigaciones conservadoras demuestran que más del 60% de los hombres y el 40% de las mujeres cometieron adulterio siendo cristianos, hermanos. Y sobre todo los pastores no están libres de este riesgo. Esa estadística trágica tiene que ver con la tentación sexual. Hay muchos pastores que ya están sangrando con la vida reventada. Hay muchos obreros que ya perdieron la sensibilidad espiritual y el temor a Dios, y están viviendo en la práctica del pecado y al mismo tiempo predicando, ministrando la cena, dando consejería a los afligidos. Son hipócritas que intentan curar a otros mientras deberían estar buscando cura para sí mismos. Hay pastores que continuarán viviendo en pecado sin arrepentirse y sin abandonar el ministerio. Hay aquellos que solo interrumpirán sus prácticas abominables después que sean cogidos por sorpresa o caigan en el escarnio público. Este es el momento de que la iglesia ore por los pastores. Este es el momento de que los pastores coloquen la boca en el polvo y clamen a Dios por una visitación del cielo y por un tiempo de restauración. Entrando en la conclusión, queridos hermanos, el ministerio no es un mar de rosas, sino un campo de reñidas luchas. El ministerio no es una sala VIP, ni una calle cubierta con un tapete rojo. El ministerio no es un paquete de diversiones, ni un centro vacacional. El ministerio es batalla, es lucha sin tregua. Quien entre en el ministerio tiene que estar consciente de que no hay oposición de afuera y presión por dentro. Hay batallas internas y externas. Hay conflictos creados por el enemigo y guerras trabadas por los hermanos. El apóstol Pablo enfrentó la oposición de los enemigos y también de miembros de la iglesia. Ser ministro es vivir constantemente bajo presión. El ministerio es un coliseo de luchas con el poder de las tinieblas y con el poder de la carne. No hay ministerio sin tensión. No hay ministerio sin dolor. No hay ministerio sin lágrimas. Ser pastor es cruzar un desierto caluroso en lugar de pisar los tapetes de la fama. Ser pastor es un arte de tragar piedras y vomitar diamantes. Ser pastor es estar dispuesto a invertir la vida en la vida de los demás sin recibir el debido reconocimiento. Ser pastor es amar sin esperar recompensa, es dar
sin esperar retorno. Ser pastor es saber que nuestro galardón no es dado aquí, sino en el cielo. Entrar al ministerio con una visión romántica es un gran riesgo. Eso no quiere decir que el ministerio sea un peso o una carga. Creo que ser pastor es un privilegio. Ninguna posición en la tierra debería seducir el corazón de un pastor y desviar de su foco ministerial. No quisiera que un pastor se desvíe de su verdadero llamado. El papel que desempeñamos es tan sublime que a los ángeles les gustaría hacer nuestro trabajo. Ser embajador de Dios es mejor que ser embajador de la nación más poderosa de la tierra. ¿Qué les decía Charles Spurgeon a sus alumnos? Hijos, si la reina de Inglaterra os invita a ser embajadores de cualquier lugar del mundo, no os rebajéis de puesto dejando de ser embajadores del cielo. Hoy vemos a muchos pastores dejando el ministerio para ser vendedores, senadores políticos, etc. Cambian su derecho de primogenitura por un plato de lentejas. Eso es una equivocación y un cambio infeliz. A pesar de que la vocación civil también sea una vocación sacrosanta que viene de Dios, pero aquel a quien Dios llamó para su ministerio no debe desviar su atención con otras tareas, aunque sean de las más nobles. Hay 3 ejemplos que quiero compartir, hermanos, con ustedes, que pueden ser destacados, no sin antes entender que la elección divina no está fundamentada en el mérito, sino en la gracia. Jeremías era un niño cuando fue llamado. Jeremías 1:6. Y yo dije: ah, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Él no sabía hablar. Fue Dios el que lo colocó las palabras en su boca. El otro, Jonás, era un hombre que tenía dificultad en perdonar a los enemigos. Y Dios lo llamó y le envió a hacer la obra, aún contra su voluntad, en Jonás 1:2. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Pablo se consideraba el más pequeño de los apóstoles, el menor de los santos y el más pecador de todos, pero Dios lo colocó en un lugar de más honor en la historia de la iglesia. Oh Señor, tus promesas son reales. Tú nos prometiste al decir: os daré pastores según mi corazón. Es tiempo de orar. Amado Dios, te damos gracias, Padre, porque nos has permitido entregar, Padre Santo, esta enseñanza, y que sea de edificación a tu iglesia. En el nombre de Jesús yo te lo pido. Amén, Señor. Amén. Amén.